Askurkipan taknitaki, askurkipan taknitati, Asquiuripana yatichiri. waliki qallantañani, micrófono na qantiasipjam, enciendan sus micrófonos, todos, taqini, ya, taqini, hallintañani, maya, paya, kimsa, humataki, Kumaqtaqi polipankarita, ulipankarita Pancarita. llaqtamqa, suyapaqsa Suyamaha sumaurunaka sumaurunaka. kumaqtillayampi Wapnayanpinanayra, ayda Sumayanpinanayra. masumataki Masumataki urtasiñani, urtasiñani. lutisiñani Kumamayanpi mamnayanpi ninanayra masumataki masumataki urtasiñani. lutisiñani Ay, ay, ay Ay, ay ay, ay, fueguito fueguito, colipancarita. ulipancarita Ay, ay fueguito, ay fueguito colipancarita. ulipancarita Pamarajeu, Siu Suma suma imiyita, imiyita makutimpis, makutimpi, iturusqunqati, kiturus lati, sumat sarna kasiña, masunata, iya amta simay amta kolini simay nanayra. nasimatakiluta kolini. Sumat sarna suma kasiña, sinya amta simay anti samay kolini nanayra. kulini nanayra Ay, ay fueguito, fueguito Fueguito, ulipancarita colipancarita. ay Ay, ay, fueguito fueguito, ulipancarita colipancarita. Waliki, qallantañani, el último día, es decir, anterior clase, hemos visto lo que son los verbos. Hemos hecho frases de orden a partir de lo que son los verbos, ¿sí? Ahora, a ver, van a leer sus ejemplos, ¿ya? En singular o todos los que tal vez no han escrito, escriban, a ver. 5 ejemplos escriban, ¿ya? 5 ejemplos. eh, o en todo caso 5 verbos, ¿no? Entonces escriban frases de orden singular, plural, frase de orden singular, negativa, plural, negativa, ¿ya? Está clara la indicación, ¿no ve? Kanaja, ¿ya? quizá Ya, a ver, Keltapjam, o los que tienen, lean. profesor, yo hice 10 verbos. A Voy ver, a Yaranim. explicarle y entonces usted me dice si está correcto o no. A ver, Yaranim. Al año es comprar. Alam compra. Alapshan compren. Y en negativo singular, Hani alamti no compranti no compren. El verbo aljaña gastar. Aljan gasta. Absham gasten. Hani alhamti no gastes. Hani alfajtanti no gasten. Alintaña enterrar. Alintan entierra. Allintajan entierren. Hani allanta anti no entierren. Hani allaftaja alzuña excavar. Alzun excava. Alzubhan excaven. Hani alzumti no excaven. Hani alzubhanti excaven. Chayana rociar o riego. Chayam riega. Chalafhan rieguen. Hani chayamti no rieguen. Hani chayafhanti chauña ordeñar. Chauan ordeñen. Chaujaj ordenar. Hani chawanti no ordeñar. Hani chaujapti no ordeñen. Amuyaña reflexionar. Amuyam reflexionen. Amujan reflexionen. Hani amuyanti no reflexionen. Hani aflujanti no reflexionen. Eso es lo que he hecho, profesor. No sé si está correcto. Ok, está bien. La pronunciación. A ver, por ejemplo.
em, aliño. Entonces, esto es cabal. Está bien. Entonces, alguien, ¿eh? Allí, pam. Aquí estás fallando la pronunciación. ¿Eh? La X, ¿cómo se pronuncia? Como J, pero fricative, ¿no? Allí, pam, ¿no? Y en toditos la pronunciación hay que repasar, ¿ya? Pero todo está bien. A ver, ¿qué te Correcto. empieza? ¿Qué te empieza, nene? ¿Qué te hizo, nene? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo, nene? A ver, lean sus ejemplos. Ahí, ¿me escucha? Anit, ¿qué te hizo? ¿Qué? A ver, Ullaranepjam. Nadie ya te chiri. Ullaranem, ullaranem. Ya, el caña, eh, mm, el cam, el camti, no, perdón, han el camti, hal el hamti. El otro verbo sería mancaña, mancam, han mancamti, han mancamhamti. Ña, saram, han saramti, han saramhamti. Jutaña, jutam, han jutamti, han jutaphamti. Sartaña, sartam, han sartamti, han sarthamti. Ahí suma. Tu micro creo que está apagado. Ah, ok, perfecto. Decía Julio César, te falta, en toditos te faltó lo que es plural, positivo. A ver, ¿cómo sería? Aquí está el ejemplo. A ver, ¿cómo sería todito? A ver, lee. ¿Nadie ha hecho su tarea? Ya, sería que el mancapham, sarapham, jutamham, sartapham. Vale, Q. Muy bien. El resto, a ver. Celeste, lea sus ejemplos. Está bien, profe.
eh, eh, Mancaña, Saraña, Yaticaña, Arzuña, Anataña, ¿Ya? A ver sus ejemplos. Saram, Arsum, Anatam. Plural. Luego, Man- Mancabham, Sarabham, Yatikabham, Arsubham y Sin- Anatabham. Singular negativo. Y para eso sería Hamankamti, Hansaramti, Hanyatikamti, Han Arsum, Han Anatanti y Hamankaphamti, Hansarabhamti, Yatikabhamti, Han Arsubhamti y Han Anatabhamti. Ya, muy bien, Walikio. Tienen que repasar, practicar, escribir, ¿ya? Veo que algunos, o no sé, tal vez tienen miedo, no sé, ¿ya? Ahorita vamos a continuar con verbos. Antes de continuar, vamos a hablar del artículo, ¿ya? ¿Qué es el artículo? Ejemplos de artículo en aymara o en español. A ver, ¿cómo decimos? Díganme frases que utilicemos artículo. La, el, lo, Ok, el decimos gato. la mesa, decimos la casa, ¿no? El árbol, ¿no ve? Entonces, el artículo llegaría a ser esto, ¿no ve? Artículo, artículo, artículo. ¿Ya? En Aymara, el artículo no existe, ¿ya? No existe. No existe en Aymara, ¿ya? Ahora, ¿por qué le estoy colocando si no existe? ¿Por qué le estoy enseñando, no? En Aymara, muchas veces traducimos, ¿no ve? Entonces, tal vez les va a tocar traducir frases, ¿no? Como la mesa, ¿no? Había una vez, no sé, una casa, ¿no? No sé, ahorita vamos a hablar de cantidad también, ¿ya? Entonces, cuando traducimos, no es como en español, ni siquiera en español, ¿no? Cualquier idioma no se traduce literalmente, ¿no ve? Pero sin embargo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si tuvieran que, no sé, traducir estos, simplemente se mantiene en su forma raíz, ¿ya? Raíz. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice mesa? A ver, ¿cómo se dice? ¿Quién recuerda? Hemos escrito Iguana, es iguana. muy bien. Tijuana. Esto es mesa, ¿sí? También se traduce como la mesa. ¿Me dejo entender? Entonces, en Aymara simplemente se traduce o se mantiene en su forma raíz, ¿no? Alguien puede decir, escríbeme la frase la casa, ¿no? Simplemente decimos uta. Esto se traduce como casa, también se traduce como la casa, ¿ya? El árbol, ¿no? Igual, en su forma raíz, o, ja. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hanatanich, Hanahayam, ya, Walik. Ahora hay otra forma de expresar, ¿ya? Entonces decimos, no sé, una casa, ¿no? Una casa. Decimos una persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, una casa, una persona, ¿no? Esto reemplazamos simplemente, como es uno, el uno también, ¿no? Maya.
Pero recuerden, cuando expresamos cantidades, el uno y también el 2, elisión vocálica, ¿no? Entonces, en vez de decir maya, vamos a decir ma uta, ¿eh? Persona, jaque, ¿no? Entonces aquí dice una, ¿no? Entonces también decimos ma jaque, ¿ya? Entonces cuando la frase tiene una, ¿no? Simplemente colocamos ma, ¿ya? Entonces, otra frase, otra forma de expresar podría ser mucho, ¿no? Mucho, mucho, varios, ¿no? ¿Cómo se expresa en Aymara? Walja, ¿ya? Mucho, pongámonos, varios, ¿no? ¿Ya? Walja. Entonces vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, varias casas, ¿no? O muchas casas, muchas casas, casas. ¿Eh? Una frase, ¿no? Muchas casas. ¿Cómo expresamos en Aymara? Walja, uta. Ahora aquí, no es necesario pluralizar, ¿no? Entonces yo podría decir walja, uta, naka, ¿no? Uta, naka. Ahora yo podría decir así, walja, uta, naka, nitanao, no sé. Había tenido varias casas, ¿no? Ahora puedo decir walja, uta, utaniwa, walja, uta, nakaniwa. Entonces, ¿puedo yo simplemente mantener esto en forma singular? Porque aquí estoy expresando la cantidad, ¿no? Que es varios, ¿sí? Esto está bien, pero también podría decir walja, utana, utanaka. Ambos está bien. El más común va a ser sin pluralizar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanatanich. Sí, se entiende. ¿Ya? Ahora, igual pasa, ¿no? Expresando ya cantidades. Entonces, digamos lo siguiente, ¿ya? Am, vamos a decir 6 casas, ¿no? 6 casas, ¿ya? En español, ¿no? 6 casas. Ahora aquí está en plural, ¿no ve? Pero además está expresando cantidad. En Aymara decimos igual, sohta, ¿no? Que sería 6. Yo podría decir sohta uta, ¿no? 6 casas. Ahora ustedes dirán, pero aquí no está pluralizando. Igual está bien esto, este es el uso común. Aquí ya está pluralizado por el tema de cantidad en Aymara. Ya no es necesario colocar el naka para pluralizar casas, ¿ya? Pero eso no significa que esté mal si escriben, por ejemplo, sohta, uta, naka, ¿eh? También está bien. 6 casas. Esto sería como una traducción literal de esto, ¿no? Pluralizando, en este caso, el sustantivo uta. ¿Ya? Entonces, estos son algunos aspectos que se toman en cuenta cuando estamos aprendiendo el idioma aymara, en todo caso, cuando ya estamos con frases. ¿A ver? Por ejemplo, yo les preguntaba, ¿no? A ver. Kauka, eh, uy, wanitasa. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Cuántos ¿Cuántos animales tiene? animales tienes? Ajá. Muy bien. Entonces yo podría decir, tengo 6 gatos, ¿no? 6 gatos, ¿no? Entonces, ¿cómo respondo esto en Aymara? Sohta, ¿no? Pisi, pisi, nitua, ¿no? ¿No ve? Como han visto, pisi, nitua, aquí no está pluralizado pisi, ¿no ve? También podría decir pisi, naka, nitua. Exactamente significa lo mismo.
¿Estamos claros? ¿Se entiende, Hanati? Ya, Sí, entonces escriban ejemplos, ¿ya? Escriban 2 ejemplos de cada uno con, aquí voy a colocar, ¿qué van a escribir? ¿Ya? 2 ejemplos con artículo, ¿qué más hemos visto? Con uno, con varios y cantidad determinada. ¿Ya? Entonces escriban 8 ejemplos, 2 de cada uno. A ver, Keltapham, Aymaran, Keltapham, ¿ya? A ver, escriban. Ya terminé, ya Tichiri. Uyaranem, Mapunku, matojo, walja punku o walja punkunaka, walja tojo o walja tojonaka, kimsa punku y patojo, ¿qué es tojo? ventana, Ya. Por ejemplo, cuando me dices tojo, yo te entendí esto, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto es flaco, ¿ya? Flaco, desnutrido, eso es tojo, ¿ya? Ahora, ¿qué es ventana? Ojo, esto es ventana, ¿ya? A ver, pronuncia tojo, ojo, a ver, tojo, tojo. eso, muy bien. A ver, ¿qué te empieza? A ver, Ángela, Uyaranim. Ya participé, profesor, o no sé si es la misma Ángela. Ah, ya, Blanca Fernández, perdón. Blanca,
Yatichiri Kullananim. kimsa anu me olvidé la palabra de varios, no recuerdo cómo se escribe. Creo que dice, no lo pude anotar. Ya, dos ejemplos hemos pedido de cada uno, ¿no? Ah, sí. Tijuana, Utah. Otros, no lo que hemos hecho. Mm, estaba haciendo yo. Ya, mientras termina ¿Me puede Celeste, proporcionar adelante. la pantalla de varios? Walha. Yatichiri con artículo Pankara con Puku con uno Ma Pankara Ma Puku con varios o Walha y sin Pankaranaka o Iwalha Isi Iwalha Isinaka con una cantidad determinada Kimsa Anu o Kimsa Anunaka Kimsa Isin Isi o Kimsa Isinaka. Ok, Walikim, Celeste. A Elizabeth. Taza. Ma Haruchi, una taza. Walha Haruchi, muchas tazas. Kimsa Kallko Haruchi, 8 tazas. Punku, puerta. Ma punku, una puerta. Walha punku, muchas puertas. Tunka Mayani punkunaka, 11 puertas. Ya, Walikim. Muy bien. Van a seguir practicando, tienen que repasar, ¿ya? Ahora, como estamos en frases, vamos a aprender lo siguiente, ¿ya? Em, primera persona, ¿ya? Como hemos hecho, no hemos escrito, ¿no? Simplemente ni, ta, wa. Son tres sufijos, ¿ya? En primera persona, simplemente van a quitar la vocal, ¿ya? Ni, wa, ¿ya? Terminación. Son tres sufijos. Ni, ta y wa, ¿ya? La terminación va a ser esto ahora, ¿ya? Entonces, juntamos elisión vocálica, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esto? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, yo quiero decir, tengo 6 hermanos, ¿no? Hermanos, ¿no? Pero ahora ya no voy a decir 6 hermanos, sino voy a decir, tengo 6 hermanos, ¿no? Una frase, ¿no ve? Entonces yo digo, sohta, no en aymara, ¿no? Sohta, gila, esto es hermano, ¿no ve? Nit, wa, ¿no ve? Gila, nit, wa. Aquí, pronombre personal, nayaj, sohta, gila, nit, wa. ¿Ya? Ahora, no siempre puede ser cantidad, ¿no ve? Entonces yo puedo decir, tengo varios tíos, ¿no? Tíos, varios tíos, ¿no? Entonces yo digo, Nayaj, Walha, Ham, em, y Punitwa. ¿Sí? ¿Se entiende los ejemplos? Sí, Ya. A ver, escriban 2 ejemplos. A ver, aquí escriban principalmente con estos tres.
¿Ya? Estos tres. Luego vamos a aprender el artículo, ¿ya? A ver, Kartapam, dos ejemplos. Pa uñaishtawi. Uyaranipam, a ver, Uyaranipam. A ver, ¿quién va a leer ejemplos con estos tres? Naye Chiri. A ver, Julio César. Ya. El primero sería Nayaja Mat Antanitua. El segundo, Nayaja Walhat Antanitua. Nayaja Pusit Antanitua. Eso, muy bien. ¿Quién empieza? Naya Yatichiri. A ver, Elisenda, Uyaranim. Nayaja ma Culiacanitua. Nayaj Walja Culiacanitua. Nayaj Pusi Culiacanitua. Eso, muy bien. ¿Quién empieza? Yo ya te chiri. A ver, Celeste, Uyaranim. Con uno, Nayaj ma anunitwa y Nayaj ma atamirinitwa. Con varios, Nayaj walja pancaranitwa, Nayaj walja isinitwa. Con una cantidad determinada, Nayaj kims pa atunitwa, utanitwa. Ya, Walik. Muy bien, van a seguir escribiendo. Ahora vamos a hacer con el artículo, ¿ya? El artículo. Entonces vamos a decir, por ejemplo, la casa es blanco, ¿ya? Una afirmación, ¿a ver? La casa es blanca, tendría que ser aquí, ¿no? ¿A ver? ¿Cómo decimos la casa? Uta. ¿Ya? Uta, ¿no ve? ¿Ya? Como estamos haciendo una frase, vamos a aumentar el imperativo, ¿ya? Y edición vocálica. Utaj, ¿no? Y colocamos es blanca, ¿no ve? Entonces simplemente vamos a colocar color, ¿ya? Color, ¿cómo se dice? Han, Anku. han. ¿Eh? Y este es que es afirmativo, colocamos simplemente la Ankuta. wa. ¿No? Ah, La casa es blanca. Utaj hankoa. ¿No? O puedo decir la casa es de color. A lo mejor hagamos otro ejemplo esto.
especificando. La casa es de color blanco. Entonces, ustedes ya saben cómo se dice color. Saminisa. Sami, Es para preguntar. Samino. Entonces, aquí, utajanko sami. Ahora, aquí vamos a colocar un sufijo, ¿ya? Ni. Samini. Ese es, el ni significa que tiene, ¿ya? Entonces, juntamos, decimos ahora, utaj hanko saminiwa, ¿eh? Esto ya es toda una frase. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ahora, no simplemente van a ser con colores, ¿no? Sí, pueden hacer otros ejemplos, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase van a escribir ejemplos con el artículo y también van a escribir con uno, varios, ¿no? Una cantidad determinada. Con estos cuatro, por lo menos 5 ejemplos van a escribir para la siguiente clase. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Hanati. Isa, Sí, se Sí, entiende. profesor, ¿el día viernes habrá clases? Ah, no, no va a haber Ya, clase. Voy a estar de viaje. Entonces, el día lunes directamente. ¿Ya? quizá. ¿Ya? Yatichiri, Paqsiurkam taqinim. Paxiurcam, yati, Paqsurkama yatichiri. Paqsiurkam. Paqsiure, ¿qué yatichiri, señal? yatichiri, una consulta. Adelante. Yatichiri, quisiera descargar los diccionarios y no la biblioteca virtual que ha enviado y aparece como si la página estuviera eliminada. A ver, voy a verificar, ¿ya? Ya, que gracias. ¿Vale? Kikisinkam taqini. Kikisinkama Kikisinkama. yatichiri. Hikisankamay.